Bueno, vamos a comenzar entonces para hacer el mini granny, para hacer este mini bolsito porta auriculares. Comenzamos. En este caso, acuérdense que lo pueden hacer con restos de lana. En este caso, porque lleva muy poquito material. En este caso yo elegí amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico y levantamos 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas que simulan nuestra primera vareta. Hacemos una segunda vareta. Cerramos las dos y hacemos una cadena de separación. Muy bien. Ahora vamos a hacer una vareta por la mitad, o sea, cerrada una vez, otra vareta cerrada una vez y después tenemos los 3 anillitos, cerramos todos juntos y una cadena. Ahí va un segundo grupo. Ahora hacemos un tercer grupo exactamente igual, una vareta por la mitad, otra vareta por la mitad, cerramos todo junto y hacemos una cadena de separación. Y así vamos a hacer 8 grupos separados por una cadenita. Nos vemos al final. Bueno, muy bien, acá ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos de 2 varetas cerradas juntas. Hago la cadena de separación, tomo la hebrita más cortita, ajusto todo lo más posible para que quede bien cerradito. Y después me voy acá a la tercera cadenita de subida de esta primer vareta. Hago un nudo deslizado, una cadenita al aire, estiro y ya estoy en condiciones de cortar. Ajusto ahí y ya está. Muy bien, el primer color está completo. Ahora vamos a tomar otro color, en este caso rosa. Y acá les recomiendo hacer lo siguiente. Toman su cabito más corto y para acá está nuestro ovillo. Entonces toman así, o como quieran, así. Toman la aguja ahí, por abajo. Retuercen la aguja en el hilo. De esta manera se forma una E. No sé si la ven ahí. Toman la hebra, no la colita, ¿no? Sino la que viene del ovillo, y la pasan por esa E, como si fuera una cadenita. Ahí sencillamente cierran, ajustan, y ahí ya tienen su nudo deslizado. De esta manera vamos a empezar directamente con la vareta, no con 3 cadenas de subida, ¿sí? Entonces hacemos una lazada en la aguja y ahora nos vamos a ir a cualquier hueco que hay entre cada grupo de 2 varetas, ¿sí? Entonces ingresan ahí, dan una altura aproximada de una vareta, toman lazada, pasan por 2 y después con cuidado pasan por los otros 2. ¿Ven? Entonces así evitamos las cadenas de subida, que ya todos sabemos que no quedan exactamente iguales. Muy bien, en el mismo hueco vamos a hacer 4 varetas más. Varetas normales, terminadas normales, sin problemas. 2, 3, 4
y 5. Entonces nos quedan 5 varetas en total. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en total. Entonces ahora estiramos, sacamos nuestra aguja con cuidado, pasamos en la cadenita, ¿ven? Ahí, en la primer cadenita de la primer vareta, tomamos nuestra argollita que habíamos abandonado recién, ajustamos un poco y por atrás pasamos y hacemos como si fuera punto deslizado. Hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación. Así nos quedó nuestro primer pétalo. Así nos quedó nuestro primer pétalo. Pasa que da el sol demasiado fuerte y no quiero que encandile la cosa. Muy bien. Entonces, ahora que hicimos las 3 cadenas de separación, hacemos nuevamente lazada y nos vamos al siguiente grupo, ¿sí? Acá en el hueco de los siguientes grupos. Y hacemos exactamente lo mismo. 5 varetas. 1, 2. Algo muy similar, si no me equivoco, eran de 4 varetas. Lo pueden hacer de 3, de 4, de 6, eso va a un gusto. De qué tan grande quieran el pétalo, qué tan gordo lo quieran. Es más, hay algunos que lo hacen con varetas dobles, así le queda muchísimo más grande, pero bueno, no es el efecto que le quiero dar en este momento por un tema de tamaño. Ahí tenemos 4. Les decía que el mismo tipo de pétalo lo usamos en el piluso Margarita, que lo encuentran en mi canal. Muy bien, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Vamos a sacar nuestra aguja con cuidado. Nos vamos nuevamente a la primer vareta, la cadenita que queda ahí de nuestra primer vareta. Tomamos las 2 cadenitas ahí. Ahí tomamos esto, el punto, y lo pasamos por atrás, lo sacamos y ya estamos. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenitas de separación. Así vamos a hacer los 8 pétalos. Van a quedar 8 pétalos porque son 8 los espacios que nos quedaron entre cada grupito, ¿sí? 8 grupitos, 8 pétalos. Se termina con el último pétalo y obviamente las 3 cadenas de separación y se unen en este puntito. Ahora les muestro exactamente dónde unirse. Muy bien, acá ya llegué al último pétalo. Les pido que se suscriban a mi canal, que me dejan algún comentario si quieren algún punto en especial o algún proyecto en especial o qué les parece cómo explico. Lo que sea, suscríbanse a mi canal, déjenme un like si les gusta y también déjenme algún comentario. Eso me va a ayudar muchísimo. Bueno, continuamos acá entonces en este puntito de acá, es donde nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí hacen una cadenita de subida, a ver qué se... Ahí. Una cadenita de subida y ahí ya están en condiciones de ir cortando. Y ahora ya nos toca el color que vamos a terminar nuestro mini granny. Les sugiero que vayan ya escondiendo las hebritas porque después el granny, sobre todo cuando ya esté unido al segundo granny, es muy chiquito como para darlo vuelta, se les va a dificultar. Entonces es mejor ir escondiendo las hebritas en este momento. Muy bien, continuamos. Ven que utilizan
muy poquito material, con lo cual es ideal para hacer con restos de lanas, haciendo las combinaciones de colores que a ustedes más les gusten. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro tejido de la siguiente manera. Vamos a tomar un nuevo color y ahora vamos a picar en cualquier espacio que nos quedó, o sea, que hicimos con 3 cadenitas de separación entre pétalo y pétalo, en cualquier espacio, ahí. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra hebra, vamos a pasar por ese espacio, tomamos las 2 hebras juntas, hacemos una cadenita con las 2 hebras juntas, así ajustamos. Y ahora sí hacemos una cadenita más al aire. Y vamos a hacer 3 medias varetas en ese espacio. Esa sería, las 2 cadenas serán una, esta 2 y esta última la tercera. ¿Correcto? Ahora vamos a aprovechar para ir escondiendo las hebras. Pasamos a nuestro siguiente grupo sin necesidad de hacer ninguna cadena y hacemos otras 3 medias varetas. Estas 3 medias varetas van a ser el grupo que quede en el medio de cada esquina. Ahora nos va a tocar en el siguiente grupo una esquina. Una esquina corresponde a 2 grupos de 3 medias varetas separados por 2 cadenas. Entonces ahí hacemos nuestra segunda media vareta, nuestra tercera media vareta, 2 cadenas y otro grupo de 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente hueco y vamos a hacer solo 3 medias varetas. Y en este hueco ya nos toca otra esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas y otro grupo de 3 medias varetas para hacer nuestra segunda esquina. Y así vamos continuando haciendo un grupo de 3, una esquina, un grupo de 3 y nos vemos al final de nuestra vuelta. Muy bien, ya llegué a mi cuarta esquina, porque acá tengo 1, 2 y 3. Me queda la cuarta esquina que había hecho media esquina. Muy bien, entonces acá hacemos nuestro segundo grupo de 3 medias varetas. Y 3, hacemos una cadena y después vamos a hacer una lazada y vamos a picar en la segunda cadena de nuestra primer media vareta para hacer una media vareta en el medio. A ver, ahí. ¿Por qué es eso? Porque así quedamos en el medio de nuestra esquina, ¿sí? Muy bien, terminamos con nuestra media vareta ahí. Hacemos una cadena de subida y ahí mismo en ese hueco vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Ahora, entre medio de las 3 de cada grupo de 3 medias varetas vamos a hacer acá, vamos a hacer otra vez 3 medios puntos sin cadena de separación ni nada. Acuérdense que no hay cadena de separación. 3. Acá, otra vez, 3 medios puntos. Llegamos a la esquina y hacemos otra vez 3 medios puntos, siempre en el hueco. Una cadena de separación y 3 medios puntos. Si ustedes prefieren hacer 2 cadenas de separación para que les quede más visible, es indistinto. Vamos a hacerle 2, así lo ven mejor quizás.
Acá habíamos hecho una, hacemos una más y hacemos 3 medios puntos siempre en el hueco. 1, 2, 3. Muy bien, y así vamos haciendo en cada hueco 3 medios puntos y en las esquinas vamos a hacer 2 grupos de 3 medios puntos separados por 2 cadenitas. Y nos vemos al final. Muy bien, acá ya estoy en el final. Hacemos nuestro segundo grupo de 3 medios puntos. Y ahora sí hacemos 2 cadenas. Hacemos un punto deslizado en nuestro primer medio punto. Una cadenita al aire. Estiramos y cortamos nuestro material. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro primer granny. Hay que realizar otro exactamente igual. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer granny hecho, ya emprolijado, porque después va a ser muy difícil, una vez que esté cerrado nuestro bolsito, va a ser muy difícil emprolijar. Entonces les recomiendo emprolijarlo ahora. Y estoy con el segundo granny. El segundo granny, si se fijan, hice solamente 1, 2, 3 vueltas. La cuarta vuelta, o sea, la de medios puntos, la vamos a utilizar, la vamos a tejer, pero cosiendo el otro granny. Entonces, acá ya hice una cadena subida, hacemos 1, 2 y 3 medios puntos. Sin hacer cadena, hacemos otro grupo de 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Acá lo mismo. 1, 2 y 3 medios puntos. En la esquina hacemos 1, 2 y 3 medios puntos. Y de las 2 cadenas vamos a hacer una. Y ahora vamos a tomar nuestro granny y vamos a introducir en la cadenita del medio, las cadenitas que nos quedan en la esquina. Ahí introducimos y con ayuda de la uña pasamos. ¿Sí? Ya tenemos nuestra primera unión. Entonces ahora vamos y hacemos nuestros 3 medios puntos que corresponden a la otra parte de la esquina. Y nos vamos al otro hueco del otro granny. Lo mismo, con ayuda de nuestra uña pasamos. Acá tengo dificultad, ahí está. Pasamos y ahora hacemos nuestro otro grupo de 3 medios puntos. 2 y 3. Vamos al siguiente hueco. Aquí. Así. Uno, 2 y 3. Siguiente hueco. Ahí. Si ustedes prefieren entre grupo y grupo de esta última vuelta hacer una cadenita para identificar mejor, es a gusto, no hay ningún tipo de inconveniente.
Pero a mí no me parece necesario. Acá hacemos nuestro primer grupo de la esquina. 1, 2, 3. Acá unimos con la esquina y nos queda esquina con esquina. Hacemos una cadenita más. Ahora hacemos nuestra segunda parte de la esquina. Ahora tenemos la base, con lo cual ahora nos tenemos que ir ahí. A ver. Sí. Ahí. A veces se hace dificultoso en las esquinas, sobre todo cuando es un proyecto tan chiquito, pero nada, se hace imposible. Con cuidado, sacan, hacen sus 3 medios puntos correspondientes. Nuevamente, ahí. Uno, 2 y 3. Nos unimos ahí. Uno, 2 y 3. Nos unimos en la esquina. Hacemos una cadena. Y ahora hacemos 1, 2 y 3. Ahora ahí. Uno, 2 y 3. Parece muchísimo más difícil de lo que es. Queda muy prolija la unión. Ahora se las muestro bien. Y si no, en el Piluso Margarita lo van a ver. Ahí, si bien es con varetas en vez de medios puntos, pero el concepto y la costura es exactamente igual. Y queda muy prolija. No es difícil para nada. Es tomarle la mano. Es muy segura. Así que se las recomiendo. Bueno, acá estamos llegando al final. 2, 3. Y acá ya llegamos a la última esquina. Hacemos una cadenita más. Y ahí nos unimos con nuestro primer medio punto. Y ahí les muestro. ¿Ven? Que queda perfectamente bien cosida, prolija. Los 3 lados. Y está perfectamente bien terminada. Muy bien, ahora nos queda el tema de las manijas. Las manijas es muy sencillo. Vamos a hacer una vuelta de medios puntos, un medio punto en cada medio punto. No tiene ninguna ciencia. Entonces, vuelvo cuando termino esa vueltita. Muy bien, ya di mi vuelta de medios puntos y ahora ya marqué aproximadamente donde quiero mis manijitas. En este caso lo voy a dejar así de 6 puntos, pero es más o menos a ojo, no vale la pena que me demore en eso. Entonces hacemos una cadena de subida y vamos a ir haciendo medios puntos hasta el marcador. Acá hago un medio punto. Voy a sacar el marcador.
Acá voy a hacer, en este caso son 6 puntos, 6 cadenas. Si ustedes quieren hacer más larga, la hacen más larga. Yo con 6 me es suficiente, así que voy a hacer 6. Traten de hacerlas flojitas. Si no pueden hacerlas flojitas, háganla con una aguja más gruesa. Ahí van 3, 4, 5 y 6. Y ahí se unen a donde pusieron el marcador. 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. Muy bien. Ahí hacen un medio punto. Ajustan y ya pueden sacar el marcador. Ahora hacen medios puntos hasta el otro marcador y repiten exactamente la misma operación, haciendo exactamente la misma cantidad de cadenas al aire que hicieron de este lado. Y nos vemos a la vuelta. Muy bien, seguí haciendo medios puntos hasta volver a la primer cadenita que había hecho, y vamos a ir tejiendo cadena por cadena con medios puntos. Eso le va a dar mucha más firmeza que haciéndolo de otra manera. Entonces fíjense que se hicieron 6 cadenas a hacer 6 medios puntos. 4, 5 y acá está el último medio punto, 6, y seguimos con nuestra vuelta normalmente. Y del otro lado es exactamente igual que hicimos de este lado. Y ya con eso damos por concluido nuestra carterita porta auriculares. Y ahí ya les queda con más o menos cadenas su porta auriculares. Este es otro modelito, o sea, es exactamente igual. La única diferencia es que es un poquito más grande. Acá en esta parte, en vez de hacer con medias varetas, lo hice con varetas, en grupos de 3 cerradas juntas. Es la única diferencia. Y acá, si no me equivoco, le hice una vueltita más de medios puntos. Pero en general es exactamente igual. Pero, ya les digo, es un poquitito más grande. Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo auriculares más grandes. Y bueno, me gustó más hacerlo de esta manera. Pero ustedes lo pueden hacer, ya les digo, con restos de lana, de los colores que ustedes quieran, de los grosores que ustedes quieran. Es algo muy fácil, muy rápido y muy práctico para vender o regalar. Les agradezco muchísimo haber visto mi video, el tutorial para ustedes. Espero que se suscriban a mi canal. Por favor, si pueden, déjenme algún mensaje, algún like. Suscríbanse y me apoyan. Muchísimas gracias.